Digamos, a raíz de esto que estamos hablando, de cómo se construye un líder, ¿de qué tipo de líder puede llegar a ser Alberto Fernández? Porque de eso estamos hablando en definitiva, ¿no? ¿Qué tipo de líder puede ser? ¿Por qué también en materia económica, y esto lo trae Maxi, creo que lo tenés en placas preparado Maxi, es ¿por qué no puede ser Néstor, pero tampoco puede ser Cristina? ¿No? Y a partir de ahí después vemos lo de la bomba y cómo se desactiva. ¿Lo tenemos en información con placas, lo de Néstor y Cristina? ¿La podemos ver? Mira, dale. Yo cuento que ¿por qué Alberto Fernández no puede ser ni el Esto es interesante. ni el Kirchner de la etapa feliz de reactivación? O sea, claramente para vos fueron dos modelos distintos, Néstor y Cristina. Bueno, uno era el modelo virtuoso, superávit comercial, superávit fiscal, baja inflación. Las causas, bueno, veámoslo. El primer Kirchner, de 2003 a 2007, con dólar real muy alto, es decir, dólar real, ¿qué significa? Que ese dólar de 3 pesitos, si lo traes a valores de hoy por la inflación que hubo desde entonces, ¿de cuánto sería? Es un dólar de hoy de 80 pesos. Ese dólar muy alto en una economía que ya empezaba a crecer a altas tasas de crecimiento, tasas chinas, 7, 8%, con bajísima inflación, porque estaba saliendo de la recesión del 2002, de la crisis de la convertibilidad, te daba la posibilidad de tener un boom exportador, que la producción nacional creara empleo, es decir, una reactivación muy importante del aparato productivo que tenía una capacidad ociosa enorme en la crisis del 2002. Entonces, un dólar real muy alto, 80 pesos. Precio de las commodities que ya estaban en alza. A partir del 2004-2005 empieza la super soja, exactamente. Y un superávit comercial, es decir, había 10.000 millones de dólares más de exportaciones que lo que importabas en una economía con fuerte crecimiento. Es decir, llovían los dólares genuinos. De hecho, como presidente del Banco Central, Martín Redrado le decía a los exportadores: no me traigan todos los dólares en esta semana o la semana siguiente, porque si no tengo que comprar demasiados dólares para que no me caiga el dólar. Una Argentina deseada, ¿no? Bueno, no me traigan dólares. Después muchos dicen, bueno, fue el trabajo sucio de Duhalde que le dejó despejado los desequilibrios macroeconómicos a Kirchner, como sea, pero fue una etapa de reactivación muy fuerte, con mucha creación de empleo privado y con mucha reactivación del sector industrial que crea empleo. Bueno, y también con superávit fiscal. ¿Por qué superávit fiscal? Gracias a la licuación del gasto público que produjo la devaluación del fin de la convertibilidad y el default de 2002. Dejaste de pagar 3 años la deuda. Esto no lo hizo Kirchner, sino que lo hizo Adolfo Rodríguez Sá, declaró el default. Argentina estuvo 3 años, hasta fines del 2005, en default. No pagó intereses de la deuda ni capital a los acreedores privados. Eso, vos decís, más la licuación del gasto público, ¿por qué? En el 2002 vos devaluás, tenés 40% de inflación, todos los ingresos se ajustan con la inflación y los aumentos para jubilados o empleados públicos fue cero. Esto explica, no estaba indexado el gasto público. Esto explica por qué no puede ser Néstor. No hay forma, y Alberto Fernández lo sabe, esto lo ha charlado con sus economistas y también con fondos de inversión locales e internacionales, de que no hay forma hoy en la economía argentina de que se dé algo de esto, de reeditar la experiencia de Néstor Kirchner. Esto es Néstor, dale. ¿Y el resto? ¿Por qué no puede ser la primera Cristina? Es decir, la Cristina que llega, gana la elección con el 54% y se queda 4 años con el cepo cambiario. ¿Por qué Alberto Fernández no puede hacer eso? Y también lo sabe, no puede quedarse los 4 años con el cepo. Porque Cristina inició su segundo mandato con un dólar atrasado, es decir, un dólar que ya se había comido la inflación, ese dólar alto de Kirchner. Ya se había quedado. Era un dólar que estaba en 4 pesos, más o menos 4,50. Si lo traes con la inflación que hubo desde entonces hasta hoy, es un dólar de 40, 41 pesos. Es decir, un dólar barato, hoy tenemos un dólar de arriba de 60 pesos. Y cepo, pero con 33.000 millones de dólares reales en las reservas del Banco Central. Nuestras, reales. Tenía Cristina, sí. Nada que venía del fondo. Los dólares contantes y sonantes que había en la reserva del Banco Central, 33.000 millones de dólares. Y bajos vencimientos de deuda en dólares en el corto plazo. Eso le permitió a Cristina agarrar esos 33.000 millones de dólares y durante 4 años, con el cepo, administrar. Un poquito de dólares se usaba para pagar la deuda en dólares. Un poquito para el que quería atesorar, un poquito para el que quería importar, un poco para el que se quería ir al exterior, que tenía que pagar el dólar. Entonces pudo administrar. ¿Y le entraban a Cristina dólares? No, ya en los últimos años empezó a tener déficit comercial y déficit fuerte en la cuenta corriente. Y además la inflación. Inflación promedio de 25%. Fíjate lo que recibe Alberto. Es decir, o sea, esta era la primera Cristina. Cristina podía en ese momento poner el cepo. Fue una decisión y llegar con lo justo. 0 reservas, todas las reservas, se usaron todos los dólares de reserva a diciembre de 2015. ¿Hay una placa más?
¿Por qué Alberto Fernández no puede hacer eso? No puede decir, bueno, Macri me dejó el cepo, voy a vivir con el cepo hasta el 2023. Porque va a Esta comenzar... es la segunda Cristina. No, este es Alberto Fernández. Alberto. Este es Alberto. Ya. Alberto comienza su gestión O sea, vimos lo que era Néstor, lo que era Cristina y ahora lo que era la segunda Cristina. Claro, la primera segunda. no te digo porque Ok. la primera, bueno, era ahora el una situación Alberto distinta. verdadero La y segunda por eso- Cristina, la que la vivió con cepo, Y ahora lo que va a no lo recibir puede Alberto. reeditar. No lo puede reeditar Alberto. Y ahora lo que va a recibir Alberto. Exactamente, porque Alberto va a recibir su gestión con cepo cambiario, pero solo 10.000 o 11.000 millones de dólares reales en el Banco Central y altos vencimientos de deuda en dólares en el corto plazo. Prácticamente en los primeros 3 o 4 meses tiene más de 10.000 millones de dólares de vencimientos. Y eso genera que vos no te podés quedar a vivir con el cepo. Vos tenés que renegociar rápidamente la deuda y tenés que empezar a generar formas de que empiecen a ingresar dólares a la Argentina de manera permanente. Porque si no, si vos decís, bueno, me pongo el cepo y trato de vivir con el cepo 2 o 3 años, no te alcanza lo que tenés en el Banco Central. Es decir, la economía no puede crecer, porque si la economía crece necesita dólares para poder importar, que son los insumos de la producción nacional. Y además inicia con una inflación del 55% que plantea un riesgo muy grande a toda la política económica. Tener 55% de inflación significa que vos podés efectivamente con el cepo en el corto plazo tratar de reactivar la economía bajando la tasa de interés, emitiendo pesos e impulsando el consumo, pero que tenés que tener mucho cuidado y tenés que tener un plan integral para que esa reactivación Para no caer en la hiper. que va a suceder, no en la hiper, pero lo que puede suceder es que haya una espiralización de la inflación. Si vos después de los primeros 6 meses no conseguiste un ingreso de dólares importante, si no renegociaste la deuda, si no tenés un plan fiscal ordenado, y esa espiralización de la inflación signifique, en última instancia, de nuevo caída del salario real, de nuevo caída del consumo y más recesión. Ahora vamos a Ese es el riesgo que tiene Alberto Fernández. Ahora vamos a repasar lo de la aduana, pero yo le quiero preguntar a la mesa, esto significa que no puede ser ni Néstor ni puede ser Cristina, ¿no? No puede ser ni el Néstor exitoso de su primer gobierno, ni la última Cristina, que fue una Cristina Eso obliga... y tampoco eso Macri obliga- del 2000 ¿Le puedo precisamente no preguntar? exitosa, digamos, ¿no? Y tampoco Eso Macri obliga- con la deuda.